Ok, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con otros ejercicios del eje de geometría. Estos son ejercicios de triángulo. Dice, la figura junta del triángulo ABC es isósceles de base BC. Si CF y FG, B igual 4 alfa y lambda igual alfa sobre 2, entonces, ¿cuál es la medida del ángulo FED? Bien, lo primero que vamos a analizar en la figura junta del triángulo ABC es isósceles de base BC. Como es isósceles, debe tener dos lados iguales. Por consecuente, debe tener dos ángulos iguales. Alfa, vértice C, en su otro extremo, alfa, vértice B. Observamos que la sumatoria de los ángulos interiores de un triángulo tiene que darme 180 grados. Pero me están dando una condición en el respectivo ejercicio. Me están diciendo que beta es igual a 4 alfa. Beta igual 4 alfa. Y voy a sumar las alfa, los sumatorios de los ángulos interiores de este triángulo. Alfa, 4 alfa y alfa tiene que darme 180. Por lo tanto, alfa, 4 alfa y 4 alfa suma 6 alfa. 6 alfa igual 180. Alfa, 180 entre 6. 180 entre 6, 30. Ok. Próximo paso, observamos que me están diciendo que CF es igual a FG. CF es igual a FG. Si es igual CF a FG, quiere decir que también es un triángulo isósceles. Por consecuente, debe tener dos ángulos iguales. Alfa. Alfa vértice C, alfa vértice G. Ok, próximo paso, observamos que en este tipo de ejercicios debo visualizar el ángulo alfa. Ya sabemos que es 30, ya lo calculamos. Alfa 30 y alfa 30. Vean que la sumatoria del triángulo CGF tiene que darme 180 grados, los ángulos interiores de este triángulo. 30 y 30 son 60. La diferencia para que llegue a 180 son 120. Vean que 120, observamos que ángulo opuesto para el vértice, 120. Al triángulo FED, pero no dan una condición inicial. Lambda es igual a alfa sobre 2. O sea, en pocas palabras, alfa vale 30, 30 entre 2, 15. Eso quiere decir que 120 más 15 es 135. La diferencia para que me dé el ángulo E tiene que ser el complemento, que sería 135 para llegar a 180, sería 45. Respuesta definitiva, la opción B. Por lo tanto, ¿cuál es la medida del ángulo FED? 45 grados. La opción B.